Tu historia espiritual, ciudad, no me deja partir. Vuelvo a ti una y otra vez para regresar siempre renovado en cuerpo y alma. Bienvenido, es un placer recibirlo una vez más en este tiempo televisivo que descubre puentes de amor y creación para que alguien venga a saldar significativas deudas. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza condenada a perder su punta. Nos encontramos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, una de las instituciones líderes de la industria biofarmacéutica, que hoy nos acoge porque estaremos conversando con un gran investigador, bayamés de cuna, orgullo y merecimiento, un hombre de ciencia a quien conoceremos a continuación. Conversaremos con un hombre que nació en Bayamo y que se graduó de médico veterinario en la Universidad de Granma, destacado investigador y jefe de proyectos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. En el último quinquenio de la década del 90 comenzó a trabajar la farmacología de la inyección del factor de crecimiento epidérmico, desarrollando un grupo de experimentos que dan pie a las bases experimentales o hipotéticas del Evercrot P, un medicamento único de su tipo en el ámbito mundial que cambió los paradigmas en el manejo de las úlceras del pie diabético. En los próximos 27 minutos saldaremos significativas deudas con Jorge Berlanga Acosta. Efectivamente, en esta oportunidad vamos a hacer un puente de amor y creación con el destacado científico Jorge Berlanga Acosta, a quien ya le doy la bienvenida y las gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. De verdad que sí, es Muchas un placer. gracias. Es un placer conversar con un bayamés, orgulloso de serlo además, esta ciudad cuna de la nacionalidad cubana, rica en tradiciones, identidad, y me gustaría saber, doctor, ¿cuánto de esa riquísima cultura le acompaña a usted hoy en toda su vida, en sus resultados? ¿Cuánto de esa historia espiritual? De Bayamo lo tengo todo, lo arrastro todo. En un momento fue mi cuna, hoy es una suerte de refugio temporal y en algún momento será mi tumba, ¿no? De Bayamo tengo los primeros pasos en la educación, los recuerdos de la casa materna, de los amigos de la infancia, del río de mi pueblo, de una frondosa ceiba que existió en sus orillas y que hace aproximadamente ya 40 años dejó de existir. El recuerdo y la vivencia perpetua del himno, de nuestro himno nacional, se puede imaginar cuán significativo puede haber sido para mí en alguna oportunidad estar, digamos, tan distante como un país del Medio Oriente y escuchar al combate correr bayameses, ¿no? Sin duda, eso para mí es extremadamente significativo. A Bayamo lo admiro y lo siento perennemente. Y le soy sincero, cada vez que tengo la oportunidad, pues voy a nutrirme, porque bajo a las raíces. Y todo árbol se nutre a punto de partida de la raíz. Bayamo es mi patria. Yo creo que el que sienta ese compromiso, siente ese arraigo y tiene patria es porque tiene madre y por lo tanto tiene el mundo, lo tiene todo. Bueno, de esa fidelidad a todo, a las raíces, al mundo, nacen grandes hombres y los grandes hombres, otra muestra de su grandeza es su sencillez, que es evidente en usted, en todo su ser, en todo lo que transmite. Usted estudió, por supuesto, sus estudios universitarios fueron en Bayamo, después comenzó a vincularse con la capital del país y a partir de ahí comenzó una obra inmensa. Y me gustaría que nos hablara un poco de cómo llegó o cómo le picó este bichito de la investigación y llegó a pegarse a ella y bueno, lo que vino después, por supuesto. Sí, yo ciertamente estudié en lo que es hoy la Universidad de Granma, en la Facultad de Medicina Veterinaria, después tuve una maestría en Ciencias Patológicas y el grado científico en Ciencias Farmacéuticas con nombramiento en Farmacología sí lo tuve ya aquí en La Habana. De niño le puedo decir que siempre tuve pasión por la biología o todas las ciencias de la vida, o sea, lo que se llama en el argot científico las ciencias de la vida, la medicina, la microbiología, la biología, la bioquímica. Siempre supe que mi destino estaría ceñido a una de estas especialidades.
Y buena parte de la infancia la disfruté haciendo unas suertes de compasionales disecciones a lagartos, porque me apasionaba sinceramente ver el latido cardíaco en el tórax de un lagarto. Y muchas veces hice eso y lo disfruté mucho. Entonces, realmente disfruté mi carrera, tuve excelentes profesores, tuve yo creo que una eficiente formación académica que me permitió sin ningún tipo de dificultad incorporarme aquí al Centro de Ingeniería Genética. Ahora, ¿cómo llego al Centro de Ingeniería Genética? Siempre tuve la pasión por la investigación, siempre me gustó la investigación en la esfera de las ciencias biológicas, en las ciencias biomédicas. Y un gran amigo, que en algún momento fue mi profesor de anatomía patológica, el doctor Juan Francisco Infante, en alguna ocasión me dijo, hace falta un patólogo en el Centro de Ingeniería Genética. Yo tuve la suerte de ser recibido el 1 de septiembre de 1991 en la puerta principal del centro por uno de los fundadores de la biotecnología en Cuba, quien fuera mi tutor de grado científico, el doctor Pedro López Saura. Y de inmediato ocurre una conversación y yo creo que hay cosas en la vida que están predestinadas. Este profesor, el doctor López Saura, me dice, ¿tú has oído hablar del factor de crecimiento epidérmico? Y digo, sí, yo hace 2 años conocí de un artículo que se había publicado en la New England Journal of Medicine, que fue el primer ensayo clínico que se hace en pacientes quemados, que se hizo en los Estados Unidos. Yo había visto el artículo por una casualidad. Y bueno, pues esa va a ser tu misión. Tú vas a trabajar con el factor de crecimiento epidérmico. Para mí, en los primeros momentos de haber escuchado aquello, le soy sincero, no me decía mucho. Era algo insípido, si se quiere. Era una proteína más, una citoquina más. Y yo le puedo decir que he tenido la suerte de dedicarle casi 25 años al estudio de una molécula que tiene una relevancia fisiológica, una relevancia biológica extraordinaria. Y bueno, comencé a trabajar en este sentido. Me comencé a apasionar con los mecanismos que rigen los procesos de reparación de los tejidos, tanto periféricos como internos. Y realmente es un tema verdaderamente apasionante. De toda esa pasión y ese trabajo intenso por más de 2 décadas seguiremos hablando, doctor. Pero claro que el apoyo de los amigos, de la familia, en un trabajo tan valioso siempre es muy importante. Y estábamos hablando hace unos minutos de Bayamo, con unas palabras muy emotivas. Yo quiero mostrarle entrevistas de personas muy cercanas a usted, que lo quieren bien y que tuvieron a bien darnos sus criterios para el programa. Muchas gracias. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso, desde chiquito. Él era un afán por saber. Mami, ¿tú no sabes esto? Yo le decía, no, yo eso no lo sé. Ah, bueno, pues espérate, que yo voy a ver a fulanita y a menganita que son maestras. Lo de él ha sido siempre eso. Saber, saber, saber. Él siempre fue muy, modestia aparte, inteligente. Porque yo me acuerdo que yo lo cogía a él y le decía, a ver, vamos a ver cómo va esa escuela. Yo cogía la libretica de él y me ponía por ahí a ver y a preguntar, qué sé yo. Y él me decía, mami, yo me la sé de memoria, me decía. Yo creo que se me abre el pecho en 2, así. Porque es tan grande lo que siento. Y como yo le doy las gracias al Señor, a quien tenga que dársela, por haberme dado el hijo que tengo. Él siempre era muy apegado a mí. Yo lo dormía por el mediodía. Yo era quien lo sacaba a pasear, lo llevaba a pelar, le hacía cuentos, le cantaba nana, y él siempre era apegado a mí. E incluso yo iba a las bodas de las primas, porque él era tan fuerte desde chiquito, entonces ella me llevaba para que yo anduviera con él. Y nos criamos en ese ambiente familiar. Tenía su intranquilidad, vaya, como cosas de niño, cogía los caguayos, los chipojos, los abría, y ya iba al hospital, ya más joven, iba a ver cómo abrían los muertos, y todo eso para aprender. Yo lo quiero como si fuera algo muy grande adentro. Yo le digo a él mismo, porque él se ha ganado aquel cariño, aquel respeto de mi persona, y él todo me lo confiesa a mí. No, es muy
Es muy bueno realmente conocer los criterios de las personas que nos quieren bien, ¿verdad que sí? Doctor, estábamos hablando de todo su trabajo, de cómo comenzó con el factor de crecimiento epidérmico, y me gustaría que concretáramos un poco más todo este tiempo, primero con la sustancia, hasta llegar, por supuesto, a patentizar el producto, los ensayos clínicos, en fin, para que la teleaudiencia conozca de todo este trabajo con el EverPro. Bueno, realmente, para ser honesto, la historia del EverPro no la inicié yo, ni mucho menos, en Cuba. Realmente, el doctor Luis Herrera fue el que clonó y expresó el gen codificante para el factor de crecimiento epidérmico humano tan temprano como en 1982-1983. Nosotros comenzamos a trabajar aproximadamente en 1994-1995 con un conjunto de experimentos en animales de laboratorio, porque perseguíamos identificar cuáles podían ser los efectos farmacológicos fundamentales de la inyección del factor de crecimiento epidérmico como ingrediente farmacéutico, o sea, como proteína madura. Y esto estaba asociado en gran parte a una suerte de no total satisfacción con los resultados que observamos ante la administración del factor de forma tópica. Desde luego, yo creo que el principal, o la piedra angular de todos estos estudios, fue uno que realizamos a mitad de la década del 90, en el cual provocábamos una sección total transversal del nervio ciático en ratas de laboratorio e infiltrábamos localmente el factor en esta extremidad denervada. Esta extremidad denervada recreaba de alguna manera un conjunto de ingredientes fisiopatológicos característicos de los miembros inferiores de los pacientes con larga data de evolución en diabetes. Cuando nosotros comenzamos a inyectar el factor de crecimiento en la extremidad denervada, nos percatábamos que aparecían o se prevenían el debut de úlceras tróficas y la necrosis de los dedos. En otras palabras, los efectos básicos de este tratamiento se podían resumir como efectos antinecrogénicos. Dicho de otra forma, se estaba previniendo la muerte de los tejidos blandos periféricos de esta extremidad que había sufrido una denervación total. Esto para nosotros significó algo extraordinario, o sea, por primera vez estábamos demostrando que una proteína, que una citoquina era capaz de rescatar de la muerte a células de la piel. Y todos estos experimentos fueron de alguna manera contribuyendo a crear la hipótesis, el fundamento de que si nosotros infiltrábamos en el interior, quiero decir en bordes y fondos de estos tipos de úlceras crónicas, nosotros podíamos modificar la bioquímica local y estimular estas células a que produjeran una matriz extracelular, se reprodujeran, etc. A la postre, tratar de reanimar el mecanismo de cicatrización que en la diabetes se encuentra tan deficitario. En esencia, el tratamiento lo que está encaminado es a reactivar lo que la diabetes le arrebató al paciente, que es el instinto de la célula de reparar los daños en los tejidos. Así de simple. Como usted conoce, el medicamento ha tenido un tránsito bastante expedito, aunque muy exitoso. Yo creo que en gran medida esto se debe al tesón, al ahínco y a la cohesión con que se trabajó desde un principio en nuestro centro. O sea, yo no me siento ni con mucho responsable de la paternalidad de nada. Yo pude haber aportado experimentos que sedimentaron o que favorecieron una hipótesis. Pero hay un colectivo enorme de compañeros detrás de esto, unos que desarrollaron la formulación, otros que desarrollaron los estándares de calidad necesarios para el uso del factor de crecimiento inyectable, los compañeros que realizaron los estudios clínicos. Yo sigo siendo un investigador de fila y no me he separado ni del microscopio, ni de la pipeta, ni del ratón de laboratorio. Es ver que su esfuerzo se ha consumado, se ha traducido en la generación de un medicamento y que ese medicamento se ha extendido y que ha sido de beneficio, de utilidad para una persona que lo necesitaba. En este caso, el EverPro, gracias a todos estos esfuerzos de estos compañeros, está en numerosos países registrados y en numerosos países se ha logrado prevenir la amputación de numerosos pacientes. De manera que en ese sentido, bueno, pues esa es la mayor satisfacción. Es la mayor satisfacción, incuestionablemente. Pero puedo imaginar
todas las que en el transcurso de este tiempo han sentido con los resultados positivos de cada una de las fases hasta llegar ya a patentizar el medicamento o el producto. Pero su modestia, doctor, también nos impulsa a conocer el criterio de, bueno, sobre su persona, sobre usted como profesional, que tienen sus compañeros de trabajo, parte de este equipo que usted cita, que también quiso dar sus impresiones sobre Jorge Berlanga. Miro para acá. Para nosotros digo nosotros porque estoy hablando del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, e incluso de muchos familiares de pacientes. Jorge Berlanga para nosotros es un ejemplo. Y yo lo delimitaría como lo que se llama un ser humano. ¿Por qué digo un ser humano? Porque es sensible, porque es sencillo, porque es integral, porque es muy revolucionario. Berlanga, aunque es casi parte de nuestra familia, pero es además un investigador de los más relevantes de nuestro país, no solo por sus resultados, sino por la visibilidad internacional que él tiene. Es autor de publicaciones en el área de cicatrización, en el área de diabetes, en el área de citoprotección, en las principales revistas internacionales. Y por lo tanto se puede decir que es uno de los científicos internacionalmente más reconocidos en esta área y por supuesto es el autor principal del producto que más éxito e impacto tiene en la actualidad en la cicatrización, que es el Everpro, que hoy por hoy es el producto líder de la biotecnología cubana. Yo diría más que un líder como investigador, para mí ha sido un asesor constante, con una tremenda humildad. A Berlanga lo caracteriza en el plano humano su sencillez. Es un líder del producto, y valga la redundancia, líder de la biotecnología cubana. Sin embargo, para nada ha representado en Berlanga un cambio en su actitud, en su comportamiento. Yo diría que todo lo contrario. Berlanga te lo encuentras lo mismo en el mercado, que te lo encuentras caminando por el barrio a buscar algo que necesite en la casa, preocupado qué pasa en la familia de cada uno de los que trabajamos alrededor de él, y constantemente tratando de alguna manera elevar y estimular constantemente el trabajo que hacen el resto de sus compañeros, manteniendo una dinámica constante de intercambio con todos nosotros. Es la persona que te encuentras en la calle y es capaz de saludar desde un niño hasta un anciano. Por lo tanto, para mí, Berlan, como le digo yo cariñosamente, el Berlan, y como le dicen los muchachos cuando están jugando fútbol aquí en el barrio, es un ejemplo incluso de padre, un ejemplo de ciudadano. Y junto a esto, el patriotismo, el aprecio por su tierra natal, que nunca lo deja de manifestar, incluso en sus conferencias a nivel internacional. Él termina o empieza siempre haciendo mención a que él es bayamés, que él se siente orgulloso de ser de la sierra, de la ciudad donde nació el himno de la patria. Es decir, esto él lo manifiesta y lo transpira, nos lo dice con profundo sentimiento del orgullo que él siente por esto, porque todo esto junto demuestra hasta qué punto él es el reflejo y el ejemplo de lo que es un científico cubano, producto total de la revolución en nuestro país. Es un dedo mágico. Bueno, merecidos de verdad esos comentarios, Muchas doctor. Gracias. Y dan fe también de ese orgullo que hablamos al inicio por Bayamo, que lo menciona, bueno, donde quiera, en los eventos teóricos, en las conferencias. Y es muy bonito porque todo ese pueblo siente mucho orgullo por usted como autor principal de este medicamento y por todos los otros logros. ¿Cuánto le debe usted a la esencia de los bayameses, esa persistencia que lo llevó a trabajar de manera tan ardua todo este tiempo? ¿Cuánto tiene que ver eso con el espíritu de los bayameses? Bueno, probablemente si no hubiera sido bayamés, a lo mejor no hubiera tenido la perseverancia o la fuerza, o no hubiera tenido la sensibilidad para la corazonada, la inspiración de la hipótesis. Toda hipótesis en un estudio, en una investigación, como una suerte de corazonada, es una inspiración, es esa fuerza interna, incontrolable, es una suerte de tsunami emocional que
yo lo comparo con el que puede mover a un pintor o un poeta, le decía hace un rato, a componer una obra artística, ¿no? Sí le puedo decir que nuestro pueblo, que nuestro querido Bayamo, por ser la cuna de nuestra nacionalidad, incuestionablemente me ha dejado un profundo imprinte, una profunda huella. Para mí, yo se lo he mencionado ahorita, el escuchar el himno, a pesar de lo viejo que estoy, siempre me conmueve. La anécdota del suceso histórico del incendio tiene pocos parangones en la historia, como pocos patriotas son comparables con la magnitud de Céspedes y de Celia Sánchez. Es decir, yo me siento una suerte de ser producto de una amalgama de una fundición de un nicho verdaderamente patriótico, verdaderamente sólido, inquebrantable a toda prueba. Y bueno, de alguna manera es lo que me da fuerza cuando un experimento no funciona o no sale la hipótesis, repetir o tener la capacidad de reevaluar la hipótesis, porque la hipótesis puede estar equivocada y puede ser producto de una mala interpretación. De manera que a nuestro pueblo, a Bayamo y a su gente le debo mucho. Allí tengo todavía cosas muy queridas, muy preciadas. Está mi madre, están mis amigos de infancia, están otros familiares, gente que quiero mucho, que me quieren desde luego. Y aprovecho la ocasión para, mandar un saludo a la dirección de mi provincia, a todos aquellos compañeros que han logrado mantener la obra que estableció un inolvidable primer secretario que tuvimos en la provincia. Mi testimonio de respeto y de afecto a todos estos compañeros que han mantenido a nuestra ciudad como la han mantenido, que es verdaderamente una joya de Cuba. Tengo lugares emblemáticos que no dejo de visitar, siempre voy por las márgenes del río, eso es tradicional. Visito una ceiba que hace poco tiempo, digamos, no más de 15, 20 años, compañeros de la dirección del gobierno sembraron en una zona muy emblemática, muy conocida por los bayameses, cerca de las márgenes del río. Recorro la Plaza del Himno. Yo espero morir en Cuba y que mis restos, ya sean en cuerpo o en ceniza, vayan a Bayamo. Y si van en ceniza, parte de ellas irán a la Plaza del Himno. Entonces siempre recorro la Plaza del Himno y me gusta caminar sus calles. Bueno, habrá mucho tiempo todavía para caminar esas calles. Y bueno, vamos, yo quiero enseñarle, quiero mostrarle algo que tiene que ver con esa ciudad de manera general y de manera específica con los coches. Porque bueno, hay un refrán, una canción, un tema que dice, hasta vayamos en coche. Sí. Mire. El sonido del galope acompaña a la ciudad desde principios del siglo XIX. El coche llegó a Bayamo procedente de París, encargado por el rico comerciante Don José Alonso. En sus inicios, modelos Milor y Duquesa, logrando una total identificación entre el carruaje y el bayamés. Pero ¿qué ha pasado hoy con el coche? ¿Todavía se entiende como símbolo de identidad y tradición? Ya no hay tradición. Y lo más triste de eso es que lo que se pierde tiene valor, porque se adquieren otros hábitos no correctos. Ya es con un fin comercial, necesidad de transportarse de un lugar X de la ciudad al hospital principalmente. Terminar el hospital, Céspedes. Para nosotros, los que nacimos en esa etapa, los que vivimos esa juventud, los coches son algo imborrable. Lindísimo. La tradición ya no es la misma, tampoco se ha perdido en su totalidad, pero hoy el coche bayamés dibuja el paisaje sin discurso alguno. En muchos casos cambia su diseño original, se implementan nuevos modelos sin tener en cuenta su verdadera esencia y por si fuera poco, lagos de nuevo tipo se avisoran en varios puntos de la urbe. Es una
una forma de obtener un trabajo, de tener un trabajo. Casi por una necesidad hoy. Esto siempre ha sido una tradición, pero bueno, ya esto es parte ya de la vida de uno. Vamos a terminar el hospital, terminar el hospital. No solo nos debe interesar si le pagamos el peso para transitar dentro de la ciudad, yo creo que hay que pensar también en acercarnos un poco más a la vida activa que tiene el Bayamés. Elementos como el coche que conforman el patrimonio inmaterial poseen una fragilidad que se debe atender por los organismos que la representan. El objetivo es mantener una cultura frente a las complejidades de una sociedad moderna. Debe entonces encontrarse un diálogo coherente entre la cultura y los nuevos modos de vida, entre la historia y su gente. No creo que sea tan difícil, rescatar esa parte linda de los coches en nuestro Bayamo. Bueno, en los minutos finales del programa, doctor, quiero compartir con usted una sección que hemos dado en llamar en blanco y negro para que nuestros invitados respondan de la manera más concreta que puedan, sin cortapisas ni paños tibios, es el eslogan que tenemos en la sección. Y en el caso suyo, me consta que no es de las personas, ni usted, ni todo su equipo de trabajo, para sentarse a esperar. Es decir, hay una intensidad muy grande en el trabajo que realizan y en tal sentido me gustaría que me hablaran de los nuevos, de las metas profesionales que tienen más cercanas en los proyectos en los que están trabajando ahora. Estoy segura que a Cuba le gustaría conocerlos. Sí, ciertamente. Nosotros tenemos en curso diferentes estudios, diferentes experimentos que responden a diferentes objetivos dentro del área de investigaciones biomédicas de aquí del centro, ¿no? Uno de nuestros principales objetivos es llegar a comprender profundamente cuál es el mecanismo de cronificación de las heridas. O sea, por qué la herida pierde el instinto de cicatrizar. ¿Por qué ocurre la úlcera? La úlcera es el concepto de herida crónica. Vamos a definirlo así médicamente. Tenemos la intención de llegar al menos a comprender las bases moleculares y celulares de por qué fracasa el mecanismo de reparación en esta circunstancia o en alguna de ellas. Esa es una de nuestras líneas de trabajo. En estos momentos tenemos un proyecto en curso en colaboración con los doctores, los médicos del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, así como con un grupo de compañeros de médicos del Cardiocentro de Villa Clara, donde estamos evaluando la eficacia de un ingrediente farmacéutico activo que llamamos 6GB500 en la reducción de la morbilidad de los pacientes con infarto agudo del miocardio. Yo quiero ser enfático en este sentido. Esto no es más que un proyecto de investigación, esto aún no es un medicamento, aunque los estudios en animales de laboratorio fueron extremadamente alentadores, nosotros no sabemos qué va a suceder. De todas maneras, se trabaja con todo el esfuerzo, todo el ahínco y con el mayor rigor científico, porque de reproducirse los resultados que obtuvimos durante los estudios que hemos realizado por más de 10 años, seguramente vamos a impactar en el área de la cardiología, al menos a nivel nacional. Y tenemos otros estudios en nuestros proyectos encaminados a la hepatoprotección y a la reducción de los episodios fibróticos en órganos parenquimatosos y en la piel. Lo que sí es un hecho cierto es que nosotros no vamos a parar de trabajar, no vivimos de la historia, no nos detenemos y mientras exista un paciente, mientras exista una persona enferma con la cual nosotros pensamos que podamos ayudar, podemos aliviar, no tenemos derecho al descanso. Ese es el paradigma de nuestro grupo. Bueno, yo le deseo muchos éxitos. Muchas gracias. En su carrera, de verdad, a usted y a su equipo de trabajo. Muchas gracias. Que son excelentes compañeras, déjeme decirle. Y le agradezco inmensamente la deferencia con nosotros y bueno, este tiempo televisivo que ha sido maravilloso. Muchas Yo estoy segura que la teleaudiencia lo verá así. Muchas Nos estaremos viendo nuevamente. Seguro. Gracias, doctor. A usted. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza con
Y así culmina esta misión en la que conversamos con el destacado científico Jorge Berlanga Acosta. Tendré una nueva propuesta la próxima semana cuando estaremos transitando nuestros puentes de amor y creación y, por supuesto, saldando deudas. Hasta entonces.